Antes de comenzar los ajustes, verificar que tanto el eje superior como el eje inferior se encuentran en tiempo. Para hacerlo, primeramente hay una marca en la polea. Tiene una pequeña marca brillante. Esa marca debe encontrarse en su punto superior, mirando hacia arriba, cuando la aguja se encuentra completamente arriba. En esta posición deberíamos encontrar esta marca indicando hacia arriba. Hay otra forma de verificarlo, que sería que los dos tornillos que sujetan al looper, la excéntrica del looper, se encuentren dentro de la cavidad. Para eso, en esa posición, el looper debería moverse tanto hacia atrás, hacia adelante, siempre centrado. O sea, verificamos de que estos dos excéntricas, esta excéntrica, estos dos tornillos se encuentren dentro de su cavidad, en esa posición. Y ahí debería estar aproximado el movimiento hacia adelante y hacia atrás de la aguja con el centro del looper. O sea, hacia adelante y hacia atrás de la aguja debería ser simétrico. El siguiente paso es ponerle el sistema de transporte en su mayor posición. Para eso, encontramos primero, hundimos el botón de ajuste y lo bloqueamos, y al mismo tiempo hundimos el transporte acá y le damos lo máximo hacia adelante. Una vez que tengamos adelante, soltamos acá y soltamos acá. Ahí tenemos el transporte ajustado a su mayor movimiento. Con el transporte ajustado al máximo, el diente debe de tener la misma distancia tanto adelante como atrás en referencia al hueco de la palanca de aguja. La misma distancia de aquí atrás, aquí adelante. Debe estar centrado con respecto a la placa de aguja. Para realizar ese ajuste, afloje primero el tornillo de sujeción en la parte trasera, remover la tapa, y luego tienes un tornillo acá que está dentro de un plano. Esto puedes moverlo hacia adelante y hacia atrás, y el diente lo llevas a la posición que te interese. Una vez que lo tenga en la posición correcta, aprietas el tornillo. Aquí verificas de que el diente, tanto delante como atrás, mantenga la misma distancia de un lado o de otro. Una vez que esté bien ajustado, esta distancia de aquí y esta distancia de aquí serán similares. Una vez el diente centrado, afloje los dos tornillos de acá y podrás mover la aguja de manera de poner en referencia al diente. Lo que hacemos es que calculamos el centro del diente y le ponemos una cuarta parte hacia adelante. Realmente está más bien tirando hacia la parte frontal, sin que llegue a tocarlo, por supuesto. Calculas el largo total del hueco, lo pones en la mitad y lo echas un poquitico hacia adelante, más o menos aquí. Eso no lo das. Después de acá apretamos nuevamente los tornillos. Hay que cerciorarse de que la barra de aguja no se mueva en ningún axialmente. ¿Ok? Igual el diente, el looper tampoco debe tener posibilidades de moverse en esta dirección. Él solo se va a mover hacia adelante y hacia atrás, pero en esta dirección sin movimiento y en esta dirección sin movimiento. Verifica que la aguja entre y salga por el mismo punto. En caso de que esto no suceda, tienes que retomar los tiempos de las excéntricas de transporte superior. Eso es importante, de que no se mueva la aguja a medida que entra o salga del hueco de la placa. La altura del diente con respecto a la placa, cuando el diente se encuentra en su punto muerto superior, él debe encontrarse paralelo con la placa de aguja
alineado con la placa de aguja, y al mismo tiempo debes tener un diente visible, diente completamente visible. Para hacer esto, básicamente tienes este tornillo, el que puedes ajustar la altura, y en caso de que no esté paralelo con la placa de aguja, entonces sí tendrás que aflojar el tornillo de apriete de esta palanca y cambiarle un poquitico la posición, y luego quizás bajar o subir un poco más a este. Pero es la única forma de poder obtener que él se encuentre paralelo con la placa de aguja. El looper, al aflojar estos dos tornillos que están acá, se puede mover en su ángulo, en su posición con respecto a su soporte. Debería de ajustarlo de que se encuentre bien pegado en la parte inferior y a la vez paralelo. Esta superficie debe estar paralelo con la superficie del looper. Esta superficie paralelo con esta. Eso nos da un inicio de ajustes. Una vez que tengamos los dos paralelos, volvemos a apretar ambos tornillos. Antes de empezar los ajustes del tiempo de gancho, tienes que reponer el largo de puntada a la distancia de DLT. Lo que hacemos es que bloqueamos el eje inferior y el eje superior, lo movemos hasta que estemos en el largo de puntada DLT, estará ya suelto en DLT, y aquí lo soltamos. Okay. Ahora lo que haces es que hundes DLT, bloqueas la máquina y la dejas bloqueada en DLT. Ahí podemos trabajar el tiempo de gancho. Después que termines, sueltas y ya tienes la máquina desbloqueada. Con el volante de la máquina, gírelo de manera de que este punto se encuentre alineado con la símbolo DLT. En esta posición DLT, la punta del looper debe de encontrarse alineado con la aguja. Para realizar esto, usamos una llave de 9 milímetros y aflojamos el soporte del looper, y aquí podemos moverlo hacia adelante o hacia atrás. El tiempo del looper debería estar de manera que cuando giras en sentido delantero entra en una altura con referencia a la aguja, y cuando lo vuelves hacia atrás debe entrar más o menos en la misma altura. Hacia adelante y hacia atrás debe tener un movimiento simétrico con referencia a la aguja. Por detrás una vez, otra vez, más o menos a la misma altura. Para graduar esto, aflojas el tornillo de fijación de la excéntrica del looper, y aquí tienes dos tornillos que sirven como cuña, están en una cuña. Apretando uno y soltando el otro, o soltando uno y apretando el otro, logras obtener este ajuste. Después de ahí, vuelves a apretar el tornillo de fijación. Esto de acá. Para la altura de la barra de aguja, tú tomas el rebaje de la aguja y lo divides en 3 partes. Calcula que la punta del looper se encuentre por encima del ojo en la primera parte. O sea que aproximadamente la altura del looper va a entrar por aquí, la punta del looper. Para realizar el ajuste, afloje los dos tornillos que sostienen a la barra y la subes o la bajas hasta que coincida a la medida que hemos hablado un momento atrás. Manteniendo el looper en la posición de LT, que es ajuste del looper, aflojar el looper con una llave y lo puedes correr hacia la izquierda a la derecha de manera de que esté pegado lo más posible a la aguja sin tocarla, lo más posible sin tocarla. El guardaguja lo has retirado o lo sacas de efecto para que no mueva la aguja. En esa posición debe estar pegada pero sin tocarlo. Una vez terminado, aprietas otra vez el tornillo. Pones el guardaguja hasta que llegue a topar con la base del looper, lo más abajo que puedas. Y ahí es donde vas a hacer el ajuste.
Cuando el looper se encuentre regresando a llegar casi a tocar la aguja, en esta posición el guardaguja debe estar tocando ligeramente al looper, a la aguja, ligeramente a la aguja, la toca un poquitito. En esa posición aprietas el tornillo de fijación. Cuando el looper se mueve hacia adelante y se vaya a encontrar con el spreader, en el momento en que el spreader se encuentra del lado izquierdo del looper y a la altura del final del rebaje de hilo, el final del rebaje de hilo de este canal que está de lado acá, ahí vamos a encontrar primero el spreader posicionado del lado izquierdo del looper. Para eso aflojamos esos dos tornillos y movemos el spreader izquierdo y derecho, y después él debe encontrarse a esta altura separada de la parte inferior del looper. Eso debe ser una altura mínima, aproximadamente milímetro y medio. Para eso, cuando aflojamos estos dos tornillos, podemos graduarlo en altura y izquierda y derecha para llegar en esa posición. Cuando la aguja se encuentra en su movimiento descendente a la altura, la punta de la aguja a la altura del spreader, la distancia que debe haber entre la punta del spreader, viéndolo lateralmente, y la aguja debe ser aproximadamente de un 16avo de pulgada, estar bien pegadito, o sea, un 16 más o menos. Para eso, afloja el tornillo de sujeción del spreader, el tornillo que se encuentra acá atrás, y mueves el spreader un poco para hacia adelante o hacia atrás. Ahí puedes cambiar la posición de él. El guardalazada, que sería esta pieza que está acá, debe estar con cierta distancia de la aguja, no muy separado, pero lo suficiente como para empujar el loop de la aguja hacia el lado contrario, así formar una mejor lazada. Tenemos dos tornillos que los podemos soltar y poder mover arriba hacia abajo, de manera que cuando la aguja entre quede separado. Con los dos tornillos flojos puedes verificar que la aguja esté centrada primeramente, y aquí puedes pegarla o despegarlo más de la aguja. Aquí está muy pegado, la vamos a despegar lo suficiente como para que nos ayude con la lazada, a empujar la lazada hacia el lado contrario, aproximadamente ahí. Ahora soltamos el diente otra vez, subimos la aguja, sacamos el diente y apretamos el guardaguja en su posición. La guía de hilo superior debe ajustarse de manera que la parte superior del tornillo hasta el canto de la guía deben aproximadamente 15.8, 16 milímetros, algo así aproximadamente. Y la guía movible debería de encontrarse más o menos a unos 35 milímetros de su guía, donde lo soporta. Aquí arriba más o menos unos 35 milímetros. Mientras más abajo tengo esta pieza, menos hilos tengo en la formación de la lazada. Mientras más arriba tengo, más hilos tengo en la formación de la lazada.
aflojo este. Mientras más abajo tengo, más hilo voy a tener. Mientras más arriba está, menos hilo voy a tener en el caso de la guía. Y aquí funciona en forma invertida. En el caso de la guía inferior, se afloja este tornillo y se corre hacia la izquierda. Y se afloja esta y se mantiene en el centro. Mientras más a la izquierda tengo, más hilo voy a tener en el looper en la formación de la lazada. Mientras más a la derecha tengo, menos hilos voy a tener el looper en la formación de la lazada. Mientras más larga es la puntada o más grueso el material, esto debería estar más a la izquierda. Mientras más fino es el material o más pequeña la puntada, esto debería encontrarse un poco más a la derecha. Alinearlo de manera de que cuando ella llegue a su punto muerto inferior, se encuentre en una sola línea. El hilo pase libre. Un ejemplo clásico de ajuste de guía es aquí. En este caso estamos trabajando con hilos que son FR, retardadores de fuego. El hilo retardador de fuego no se estira, y por el hecho de que no se estira, nos deja a nosotros mucho más hilos en la formación del lazo. Al dejarnos esa cantidad de hilo en la formación del lazo, tenemos que tratar de reducirlo un poco. Si ven, esta pieza está bien abajo, y esta pieza también le hemos bajado muchísimo. Al momento de bajarlo, lo que hacemos es que le cortamos el trayecto de la hilo, y aquí también se lo cortamos. Así es como trabajamos los FR. Si trabajamos con hilo normal, un hilo estándar, lo que hacemos es que subimos un poco esta pieza y logramos subir esto también un poco.